tardes tengan ustedes, queridos televidentes, a nuestro gran programa Sinaloa News, donde hablaremos de los temas económicos sucedidos hasta ahorita en México en el año 2017. A continuación, tenemos un gran documental sobre el milagro mexicano, narrado por su servidora y producido por Arely Tirado y Carolina Villegas. A continuación lo verán. Vamos con él. Mientras la gente lo celebra a ambos lados del mundo, el poderoso ejército de Hola, mi nombre es Carolina Villegas y yo estoy encargada de la dirección y narración del documental. Mi nombre es Paola Lemos y soy responsable de las entrevistas. Yo soy Marina Hernández y participo en la narración. Hola, mi nombre es Arely Tirado y voy a estar encargada de grabación y edición del documental y espero les guste. Hola, yo soy María Inés Tiznado y soy una de las sobrevivientes de la matanza de Tlatelolco. Para poder comprender la situación del milagro mexicano, se tienen que tomar en cuenta los antecedentes y características, que son las siguientes. En primer lugar, el modelo económico de crecimiento hacia adentro fue apoyado en los principios por la teoría keynesiana, la cual rescata para el Estado la capacidad de diseñar las estrategias que impulsarán el crecimiento económico sin abandonar la economía del mercado. Algunos factores que influyeron en este modelo económico fueron: primero, la intervención del Estado como rector de la economía, la creación de condiciones favorables para el crecimiento de la producción interna creadas por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y el proteccionismo estatal a las empresas nacionales que quedaran libres de toda competencia con el exterior. La coyuntura que hizo posible iniciar la producción manufacturera nacional fue la Segunda Guerra Mundial, pues creó una creciente demanda externa que duplicó las exportaciones mexicanas entre 1939 a 1945. El modelo anteriormente mencionado estuvo vigente desde 1940 con la presidencia de Ávila Camacho hasta 1982. Significado de la sustitución de importaciones. Es un modelo que implicó disminuir la compra de productos del extranjero para impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia y gracias a él se crearon parques industriales en el país. El modelo económico tuvo 3 etapas, que son crecimiento con inflación, desarrollo estabilizador y etapa de crisis y agotamiento. Crecimiento con inflación. Fue un modelo económico que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional, en lugar de adquirir productos del extranjero, básicamente de Estados Unidos de América. Se desarrolló entre 1940 y 1948. Desarrollo estabilizador. Se caracterizó por las bajas tasas de inflación. Significa que no hubo incremento significativo de precios en bienes y servicios, y una gran estabilidad económica. Esto fue de los años de 1958 a 1970. Etapa de crisis y agotamiento. Aquí, el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de producción de alimentos y divisas que con ello un déficit en la balanza comercial. Se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. Esta etapa ocurre entre 1970 y 1982. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Este tuvo las características de un crecimiento hacia afuera con la inserción de México en la economía mundial y un vigoroso crecimiento de la actividad industrial. Después de eso, de 1956 a 1970, la economía mexicana crece hacia adentro, por la situación de importaciones, por lo que México debía producir lo que consumía. Bueno, nosotras creemos que es importante explicar más a fondo el periodo de lo que viene siendo el crecimiento con estabilidad, que se da entre 1958, 1959 a 1970. Bueno, en el contexto de esta situación tenemos las importaciones, que corresponde al intento que tiene la industria nacional
por avanzar en el proceso de diversificación, pasando de la producción de bienes masivos a una producción de bienes intermedios con capital. Es la etapa en que se pierden los rasgos nacionalistas con que nació el proyecto industrial. Aparecieron cada vez más claramente las industrias transnacionales, dominando sectores claves de la economía nacional. Es la etapa de progresos notables en el sistema político nacional, a través de reformas como la creación de los diputados de partido en 1963, que brindó a la oposición la oportunidad de formar parte de la Cámara de Diputados y participar en la toma de decisiones de índole política y económica. Es una suma de la etapa del desarrollo estabilizador, en que tras la aparente prosperidad se incuban las ideales del movimiento de 1968. En la etapa que prosigue de crisis y agotamiento participaron diferentes factores que son la moratoria de deuda, fuga de capitales, devaluación del peso y la hiperinflación. Por último, tenemos como entrevistada a Marina Estiznado, una sobreviviente de la horrible matanza de Tlatelolco. Me están diciendo que ya está lista la entrevista, así que vamos para allá. Muy buenas tardes. ¿Nos puedes decir por qué los jóvenes estaban en contra del gobierno? Sí, lo recuerdo muy bien. Había muchas normas prohibitivas, querían imponer modos y normas que los jóvenes no aceptaban. En México los estudiantes comenzamos a manifestarnos porque no teníamos las condiciones para ser sede de los Juegos Olímpicos y entre varios movimientos llegó la manifestación de Tlatelolco y el gobierno en lugar de escucharnos decidió matar. ¿Por qué crees que prefirieron matarlos que llegar a un acuerdo? Porque quisieron calmar todo para no dar una mala imagen del mundo. Para que vieran que aquí en México era paz y tranquilidad, pero más bien fue como someter. Esa no era paz. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que participaron estudiantes de la UNAM y del IPN, profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. El crimen fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación pacífica convocada por el Consejo Nacional de Huelga. Fue un acontecimiento que marcó dolor y coraje en los hogares de todo el país. Y quisiera pedir a favor de todos los espectadores del documental la conciencia de este y otros sacrificios que muchos mexicanos han hecho y que nunca deben quedar en el olvido. En la Segunda Guerra Mundial, México experimentó un notable cambio en la economía, pero también tuvo efectos negativos que hasta la fecha no nos hemos recuperado, como por ejemplo que tenía deudas que aún no liquidamos y también la crisis mexicana del modelo industrial. Gracias a la mala distribución e intereses personales existieron problemas de desigualdad, migración del campo a la ciudad y crecimiento de zonas marginadas. A pesar de todo, como aspecto positivo, podemos observar un incremento en la industria del país. Esto es solo un pequeño fragmento del origen del México económico que tenemos hoy.